Esta vez vamos a hablar de los números enteros, ¿sí? Estos números surgen como necesidad, ¿sí? Necesidad de la vida cotidiana, necesidad de las matemáticas, y estos números justamente los podemos encontrar en, por ejemplo, lo podemos utilizar en las temperaturas, ¿sí? Cuando medimos la temperatura puede ser 30, 20, 5 grados, ¿sí? Llegamos al cero y después bajamos a 0 grados, 0 grados bajo cero, ¿sí? Por ejemplo, 2 grados bajo cero, 3 grados bajo cero. Entonces ahí es donde necesitamos una referencia. También lo podemos encontrar en los edificios, por ejemplo, primera planta, segunda planta, y después tenemos lo que sería el sótano, ¿sí? O los subsuelos, depende de cuántos subsuelos necesitemos. Esos números, ¿sí? Los subsuelos, podemos indicarlos con números enteros. También tenemos la pérdida de dinero, como por ejemplo, cuando vas en colectivo y marcas la sube. Si la tenés cargada, no hay problema. Hay un momento en el que te llega a prestar la sube si no la llegaste a cargar. Y cuando vos pagas en el colectivo te marca el -2, el -5, el -20, ¿sí? Eso, ahí estamos haciendo el uso de los números enteros. Las fechas ocurridas antes de Cristo, por ejemplo, también, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de personajes que fueron mucho antes de la muerte de Jesucristo, ¿sí? Se hacía, se marca una referencia en donde el año cero, justamente, disculpen, es el nacimiento de Jesucristo, y donde tenés, por ejemplo, a Pitágoras o a filósofos matemáticos, los cuales nacieron en 580 años antes de Cristo, ¿sí? Entonces, ahí podemos establecer una referencia en donde tenemos números positivos y negativos. Ahora voy a explicar qué serían esos números positivos y negativos. Bien, entonces, ¿sí? Vamos a ver quiénes son los números negativos y quiénes son los números positivos. Los números positivos van a ser todos los naturales. Los naturales los conocemos, ¿sí? El 1, el 2, el 3, el 4 y así hasta el infinito. Esos serían los números positivos, ¿sí? Enteros positivos se los van a llamar ahora, o números positivos también le podemos decir, ¿sí? Entonces, se los van a marcar con un más, ¿sí? Primero ponemos el signo y después el número que procede, ¿sí? Más 3, un entero positivo. También podemos marcar a los positivos sin el signo, ¿sí? Vos podés poner al número positivo con el signo más o sin el signo más. Estos serían los números positivos, o mejor dicho, enteros positivos. Entero positivo. Bien, también tenemos, y estos serían todos los enteros positivos, serían todos los naturales. También tenemos la otra parte, el otro conjunto, que está dentro del mismo, ¿sí? De los mismos enteros, de los mismos números enteros, que son los números o enteros negativos, ¿sí? Y a ellos sí, hay que simbolizarlo únicamente con el menos y el número que querramos poner. Por ejemplo, el -3, ¿sí? Acá sí utilizamos el signo. Entonces, estos serían el entero negativo. Bien, teniendo esto, ¿sí? Ya sabemos cómo simbolizar a los enteros positivos, a los enteros negativos, y ahora para saber cómo simbolizar a los números enteros, ¿sí? Los números enteros se simbolizan con una Z intercalada con, ¿sí? Con una rayita. Entonces, estos serían los números enteros, la simbolización de los números enteros. Bien. Hasta acá, cómo utilizamos la simbolización, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo representarlas en la recta numérica o cómo ubicar los números positivos y los negativos. Bueno, ahora para representar, ¿sí? Y ordenar los números enteros, tenemos que seguir para ordenar y representarlos dentro de una recta numérica, ¿sí? Para que ustedes tengan referencia a cómo se ubican los números enteros.
En una recta numérica, primero hay que trazar la recta, ¿sí? Trazamos la recta y tomamos como referencia el número 0, ¿sí? Este sería mi número 0, ¿sí? El 0, algo que me olvidé de anunciar, el 0 también pertenece dentro de los números enteros, ¿sí? Y es más, va a marcar una separación, va a marcar. El 0 no es ni un positivo ni es negativo. Eso ténganlo presente. El 0 no es ni positivo ni negativo, ¿sí? Es un número entero. Entonces, como continuamos con esto, ¿sí? Para representar y ordenar los números enteros. Primero tomamos como referencia el 0, marcamos unidades, ¿sí? Yo voy a elegir esta unidad, tiene que tener toda la misma unidad. Marcamos de este lado, de los dos lados, ¿sí? Lado izquierdo y lado derecho del 0. Una vez que marcaste las unidades, vas a marcar del lado derecho del 0 los números positivos, ¿sí? El más 1, el más 2, el más 3, el más 4, ¿sí? Y esto puede continuar. Y del lado izquierdo van a estar los números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Sí? Lado derecho los números positivos, lado izquierdo los números negativos. Eso sería cómo se marcaría los números negativos y los números positivos dentro de la recta numérica. Continuando con la explicación, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con el orden de los números naturales, ¿sí? ¿Cuál es mayor, cuál es menor? Entonces, para eso, ¿sí? Vamos a tomar como ejemplo el número 2, ¿sí? El número 2 que está acá. Acuérdense, ese 2 es positivo. Yo puedo poner el signo más o dejarlo así solo, ¿sí? Yo ya considero que es positivo. Entonces, el 2 es positivo. ¿Cuáles son mayores que el 2? Vamos a fijarnos que los mayores al 2 van a ser todos aquellos que se encuentran a la derecha de 2, ¿sí? El 3, por ejemplo, es mayor a 2. Entonces, el 2 va a ser menor que 3. O sea, todos los que se encuentran a la derecha del 2 van a ser mayores que 2. ¿Sí? Y todos los que se encuentran a la izquierda de 2 van a ser menores. Por ejemplo, ¿sí? También podemos incluir algún negativo. Todos los de la izquierda, ¿quiénes serían? El 1, el 0, el menos 1, el menos 2, el menos 3, ¿sí? Todos esos van a ser menores que 2, ¿sí? Vean esta relación. 2 es mayor que menos 2, ¿sí? Con esto, ¿sí? Con esto que acabo de mostrar, quiero que lleguemos a la conclusión de que si un número si nos paramos en un número y vemos los números que se encuentran a su derecha, esos números a su derecha van a ser mayores que ese número en el que estamos parados. Y si vemos a los números a su izquierda, ¿sí? Del lado izquierdo, vamos a ver que esos números van a ser menores al número en el que estamos parados. Vamos a tomar ahora, por ejemplo, el menos 1. El menos 1, ¿sí? Nos paramos en menos 1. ¿Cuáles son los que están a la derecha del menos 1? El 1, el 2, el 0, ¿sí? Fíjense eso. Entonces, el 1 va a ser menor, ¿sí? Acuérdense que la puntita indica el menor y la boca abierta significa que es mayor. Entonces, el menos 1 va a ser menor a 0, porque 0 se encuentra a su derecha, ¿sí? El menos 1 va a ser menor ¿a quién? A todos estos números de acá, es decir, a 2 también puede ser menor. El menos 1 es menor a 2. Ahora, ¿a quién es mayor el menos 1? Menos 1 es mayor a todos los que se encuentran a su izquierda, ¿sí? ¿Quiénes son todos esos que se encuentran a su izquierda? El menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5, así hasta el infinito. Entonces, el menos 1 va a ser mayor a menos 2. El menos 1 va a ser mayor a menos 3, por ejemplo. ¿Sí? Así sucesivamente. Esto es lo que sería el orden dentro de los números enteros. Bien, ahora vamos a continuar con lo que es el módulo o valor absoluto de un número, ¿sí? De un número entero, en este caso. Fíjense, tengo mi recta, ¿sí? Voy a usarla como referencia. Mi recta numérica, fíjense que a los positivos esta vez no les puse el signo más. Ya considero que son positivos, ¿sí? Si no tienen el signo.
O si tienen el signo, también los considero como positivo. Bien, en este caso, para saber qué es un módulo o un valor absoluto, les digo que es justamente la distancia que existe de un número, ¿sí?, al 0. Fíjense, si yo me paro acá en 3, ¿cuántas unidades hay hasta 0? 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, el valor absoluto de 3 van a ser 3, justamente porque hay 3 unidades hasta llegar al 0. ¿Cómo se remarca el valor absoluto? ¿Cómo se simboliza el valor absoluto de un número? Vos pones barrita, ¿sí?, 3, en este caso porque estoy analizando el 3, y cerrás barra. Entonces, el valor absoluto de 3 va a ser, ¿cuántos dijimos? 3 unidades. ¿Sí? Un número positivo. Bien. Ahora, si yo me paro en 2, ¿sí?, ¿cuál va a ser el valor absoluto de 2? Ahí está. Si yo me paro en 2, ¿cuál va a ser el valor absoluto de 2? 1, 2, ¿sí? 2 unidades. Entonces, el valor absoluto de 2 va a ser 2 unidades. 2 otra vez positivo, ¿sí? Son todos números positivos. Justamente las unidades, el valor absoluto te va a dar un número positivo. Bien, esto con los números positivos. A ver qué pasa con los números negativos. Si yo me paro en menos 3, ¿sí? Me paro acá. ¿Cuántas unidades hay hasta 0? Vamos a contarlas. 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, fíjense que en menos 3, ¿sí?, el valor absoluto va a dar 3. Es decir, el valor absoluto de menos 3 es 3 positivo, ¿sí? Porque es la cantidad de unidades que hay hasta llegar al 0. ¿Sí? Entonces, fíjense, o sea, el valor absoluto siempre va a dar un número positivo y es la cantidad de unidades que hay hasta llegar al 0. Si yo me paro en menos 4, la cantidad de unidades para llegar hasta 0 van a ser justamente 4 unidades. Yo me paro en menos 4, ¿sí?, y hago 1, 2, 3, 4. 4 unidades, entonces. Son 4 unidades positivas, ¿sí? Es una distancia. Ahí está, ¿sí? El valor absoluto va a ser el mismo número positivo, ¿sí? Así es como se calcula un valor absoluto. Se lee: el valor absoluto de 3 es igual a 3. El valor absoluto de menos 3 es igual a 3. El valor absoluto de menos 4 es igual a 4. Así marcamos los valores absolutos. Y ahora voy a continuar diciendo cuáles son justamente los opuestos, ¿sí? Los opuestos son justamente, dentro de los números enteros, aquellos números que tengan el signo, ¿sí?, tengan el mismo valor absoluto, pero tengan el signo distinto. Miren, el opuesto de menos 2 es 2, positivo, ¿sí? El opuesto de 3 es menos 3, ¿sí? Fíjense, tiene el mismo valor absoluto, pero cambia el signo. ¿Qué quiero decir con esto que tiene el mismo valor absoluto? Entre 3 y menos 3, ¿sí? ¿Cuál es el valor absoluto? El valor absoluto de 3 y el valor absoluto de menos 3. A ver, lo uso como cálculo auxiliar esto. El valor absoluto de 3 es 3. Y el valor absoluto de menos 3, el valor absoluto de menos 3 es 3 también, ¿sí? Ven que tienen el mismo valor absoluto. Ahora, el opuesto lo único que cambia es el signo, ¿sí? Si vos tenés un 3, va a ser menos 3. Si vos tenés un menos 100, su opuesto es, ¿sí?, el 100. ¿Sí? En los opuestos eso es lo que va cambiando, ¿sí? Va cambiando el signo, pero tienen el mismo valor absoluto. Eso es lo único que quería aclarar.